decir, porque hace poco ha llegado ese título oficial. Así que felicitaciones, amiga, por eso. Gracias. Hola a todos, ¿cómo andan? Hola, Lu. Hola. Se me estaba por salir el Lola Pela y dije, no. No importa, díganme ya, como quieran. sí. No. Ya tuvimos una charla intensa la semana pasada, que no le diga más así que a partir de ahora Luciana Sánchez para todo el mundo. Claro. Sí. La última vez que Bueno, licenciada en Educación Especial, Sí, ha gracias. llegado. No necesitabas ese título para que sea oficial y autorizada tu voz, porque lo que hizo que vos puedas tener esa capacidad de pensar y de hacernos pensar también a nosotros, repensar, es tu experiencia y tu trabajo. Así que para mí ya era licenciada hace mucho. Bueno, gracias. Sí, yo creo que un título no te define, No. pero sí que, bueno, en realidad a lo Te largo da el de toda la estudio, vida hay claro. que seguir estudiando, no Claro. es que un título ya listo, no estudio más. Así que, pero contenta de haberlo logrado. Sí, lo sé y hemos sido testigos de ese proceso. Y hoy vamos a estar hablando de algo que nos queda siempre pendiente y que de alguna manera en todas las charlas que venimos teniendo nosotros también, y para la gente que se suma, aquellos primeros oyentes y si es la primera vez que estás como audiencia de este programa, nosotros también es una cuenta que se crea en el 2020, en el medio de la pandemia, para poder empezar a poner en palabras o repensar, para poner en pensamientos de la gente cómo vemos nosotros a la discapacidad y cómo la concebimos y desde dónde se concibe también a la discapacidad de las personas. Y acá vamos repensando, vamos aprendiendo todo el tiempo y es como que tenemos un término y vienen Debo y Luciana y nos bajan todo para volver a repensar y construirlo desde cero. Y acá, bueno, está el espacio para debatir y demás. Y algo que siempre nos queda pendiente es la inclusión, ¿no? En la educación. En la educación. Sí, ese término. Sí. En realidad nosotros habíamos propuesto en las redes, que se me bloqueó tu celu, una pregunta como para empezar por ahí, y le habíamos preguntado qué les parecía o qué les sonaba, qué pensás cuando te dicen educación inclusiva, ¿no? Voy a ver poneme las respuestas, por favor, que soy una abuela. Ahí está, Ahí está. Bien. Como para empezar por lo que por ahí la gente piensa, ¿no? Porque a veces uno cree, o también, bueno, desde nosotros también a nosotros nos interesa mucho lo que piensa cada uno, y empezar por ahí. Una de las respuestas dice lenguaje de señas, lo puso con signos de pregunta, ¿no? Otra respuesta dice adaptación de la enseñanza para que las personas que tienen alguna dificultad puedan aprender. Otra respuesta, que no hay escuelas con docentes preparados. Otra dice pares, como personas de la misma edad en la etapa... Arranca la anterior y siguen eso. Ay, La posibilidad de que personas con discapacidad puedan acceder a la misma educación que sus pares, como personas de la misma edad en la etapa escolar o con iguales intereses en otros ámbitos. Bien. Ahí lo estaba leyendo, retarde yo. Bien. Una educación que sea apta para todas las maneras que hay de aprender. En educación para todos. Se repite, educación para todos. Y por último, que le deberían dar la importancia que corresponde. Bien, creo que todas tienen algo que ver, ¿no? O sea, en realidad, vamos a empezar, la educación inclusiva es un modelo, ¿sí? Es, digamos, como si fuera un paradigma que está en construcción, ¿sí? La Ley de Educación Nacional hoy en día lo que propone es la inclusión. Hablamos de inclusión educativa, ¿sí? Y por ahí... Es un concepto por ahí bastante difícil porque está, digamos, en transformación y si no estás estudiando y si no estás en el tema, por ahí medio que no lo desconoces, ¿sí? Pero no es lo mismo inclusión educativa que educación inclusiva. Sí, Mira. parece un juego de palabras. Sí. No es que una está bien y la otra está mal, ¿no? Por ahí lo que queríamos compartir con Débora era que la inclusión educativa, digamos, es como un instrumento... también es un modelo que va en proceso o que lo que se quiere lograr es esta educación inclusiva. ¿Cuál es la diferencia? La inclusión educativa sería esto, incluir a la persona que tiene alguna dificultad en espacios curriculares. Sí, en la escuela común. Claro. ¿No? O sea, yo incluyo a esa persona que tiene un problema en lo común, en lo homogéneo. Sí. En cambio, la educación inclusiva es transformar, corregir todo el sistema educativo para que todos puedan aprender a su manera. Sí. ¿Se Y entiende? respetando los tiempos, acompañando. Para pensar, digamos, en este concepto, justo lo hablábamos con Débora y es como,
es un concepto tan profundo que hay que, digamos, repasar, como también volver a la historia, ¿no? De la educación. Siempre el sistema educativo tiene un objetivo. Sí. Que es formar ¿no? personas. Desde un principio, Claro. ¿sí? Cuando se forman las bases, digamos, de la educación en Argentina, ¿saben cuál era el objetivo o lo pueden pensar ustedes? Yo creo que ¿Qué creen? formar, ¿Cuál era el objetivo? educar, civilizar también de alguna manera. Claro. Exacto. Civilizar a esta comunidad, esta tierra que no tenía educación. Exacto. ¿Y a quién civilizaban? A las personas de pueblos A originarios, los mal que- llamados indios. Exacto, pero los homogeneizaban, ¿sí? La idea era homogeneizar, pensar- que Claro. todos sean iguales. Todos piensan de la misma manera. Claro. Que todos Sí. aprendan lo mismo, de la misma manera, y el que era distinto no entraba dentro de Claro. El que no podía de la llegar a ese educación. pensamiento homogéneo, Fuera. Estaba fuera. Y queramos o no, sí. hoy en día, si bien está este concepto de inclusión educativa, que obviamente hay mucha más inclusión, no sé, hay configuraciones de apoyo, hay de todo para que aquellos niños o jóvenes y adultos que no pueden aprender de la misma manera puedan llegar a hacerlo, que también hay que ver si lo logran o no. El objetivo sigue siendo el mismo, ¿sí? Todos vas a un aula y todos tienen que aprender de la misma manera, Claro. ¿sí? Si bien hay docentes que les interesa, que se preocupan por querer cambiar esto, hay directivos que también, cuesta bastante, hay como una resistencia, pero ayer lo hablábamos con Débora, es como en el sistema, ¿no? No poder... ¿Cuál es esa resistencia tan profunda que no se puede lograr el cambio? Porque en realidad las leyes están, las normas están. Hay algo que no sabemos qué, y estaría bueno, digamos, plantearlo también, cuáles creen que son las resistencias que no permiten que se logre, ¿no? Digamos, la verdadera inclusión o esta educación inclusiva que, por ejemplo, no tiene que ver solamente con la discapacidad. No es un concepto que tenga que ver con la inclusión de personas con discapacidad. Sí, sí, sí. Tiene que ver con personas que están en situación de vulnerabilidad, sea cual sea, digamos, sí. puede ser... Bajos recursos, poca capacidad para el tiempo de aprendizaje. Sí, grupos étnicos, digamos, no tiene que ser solamente relacionado a la discapacidad. Entonces, es como, por eso decimos que es como un concepto profundo, pero nos gustaba hacer, digamos... Es como que, perdón que Sí, te sí, interrumpa, es como que esta educación inclusiva, desde el resto, como bueno, dejamos que se haga cargo los profesionales de la educación especial, cuando en realidad es algo que... Es armar una burbuja sistemática educativa para Ese- esos chicos, para que ellos en su ambiente con sus personas estén bien y las personas lo eduquen, cuando en realidad no, lo que tiene que ser es esto, adaptar todos los espacios curriculares para que todas las personas puedan acceder. Exacto. Más que tiene que ver, este concepto de educación inclusiva tiene que ver con otro concepto que nosotros lo hablamos, creo, en algún programa, que tiene que ver con el diseño universal del aprendizaje. Este concepto tiene que ver con diseñar para todos. Sí. ¿Sí? Es súper difícil pensarlo, ¿no? Sí. Pero yo voy digamos, hacer una actividad en la que todos puedan acceder. No voy a hacer una actividad, bueno, voy a hacer esta actividad, pero vos, Rosetta, vos, Lauti, vas a hacerla de esta manera distinta. Claro. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Yo te incluyo en la actividad. Claro. Pienso para todos. Pienso para todos y después cómo vos lleves a cabo la actividad va a depender de tu aprendizaje, de tu... Exacto, porque en ese diseño yo voy a pensar cómo vos aprendés, de qué manera Claro. y por qué. Claro. Puede ser, volviendo a esta pregunta que vos querés que respondamos de por qué cuesta tanto que se lleve a la práctica, que claramente pensar en para todos y demás, o me pongo a pensar como docente cuando armás la currículum y todo eso que tenés que hacer, la programación, la planificación, te lleva más tiempo, más recursos. Hoy recursos no hay a nivel educativos estatales, como que carece, no tenemos, principal que no tenemos gas en las escuelas. O sea, parto de la base, Sí, sí, sí. no hay recursos educativos que puedan acompañar Sí. un proyecto en donde lo material y lo que yo pueda diseñar como docente está al alcance, ¿no? Sí, Claro. El tiempo también cuesta más. sí, es importante esto que vos decís. También es como si uno, a ver, sí y no, porque en realidad si uno quiere, puede más allá de los recursos. Obviamente que hay recursos que van a estar Claro. fuera de tu alcance, pero no sé si es, con Débora lo pensábamos, no es si es
tan personal o particular de cada institución, sino que tiene que ver con algo mucho más, intrínseco. no sé, de base, Claro. no de cada escuela en particular, sino como del sistema, Claro. ¿viste? Porque en realidad, digamos, La no metod- hay- digamos, las personas están, la dinámica ya está, digamos, desarrollada, sí, sí, sí. planteada, cómo se Entiendo. tiene que, digamos... No está teorizada, por así decirlo. Sí, o no... La verdad que, o sea, no te lo sabría explicar porque tampoco tengo la respuesta, ¿no? Sí, sí, pero para- creemos que es mucho más profundo y que no tiene que ver con los recursos, con las estrategias, porque hay personas y hay, digamos, equipo para pensarlo. Obviamente que solo no se puede y que hay que trabajar en equipo y creo que la predisposición está. Sí, sí, sí. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Yo, en otra cosa que me pasa también con la educación, ¿no? En este sentido, y creo que a partir de ahora tenemos que llamar a la educación como educación inclusiva, desde este lugar, ¿no? De empezar a construir espacios dentro de las escuelas, desde un aprendizaje o una información, una comunicación para todos, y después ahí que las áreas o los recursos humanos ayuden al pibe a poder aprender según sus capacidades, ¿no? Sí. Claro. Por lo que voy entendiendo. Acá, antes de interrumpir, Sí. dona mía, Dante pone una gran profesional Luciana, gran realidad. Ah, gracias. Gracias, Dante, te mando un saludo. Hay un club de fans. Club de fan para Lu. Bueno, creo que también la estructura de un sistema educativo, hoy con un docente a cargo de tantos estudiantes, carece de todo, carece de tiempo que se le pueda dedicar a la persona. Se habla, yo creo que los educadores tienen ¿cómo se llama? Perfeccionamientos donde hablan Sí, de capacitaciones donde hablan de educación integral, de ver al niño como un sujeto integral y a poder acompañarlo en todos los aspectos, pero a la hora de estar ellos frente al aula están una sola persona Claro. cuidando a 30 pibes, cuando la educación tendría que ser desde el vamos, más personalizada. Para mí dentro de un aula tendría que haber 6 docentes, uno cada Claro. 5 pibes. Sí, sí, sí. Está bueno esto que vos propones también. No sé, ¿me quieren votar como diputada? Te votamos, te votamos. Sí, porque también el concepto de educación inclusiva no tiene, por ahí vamos a hacer la diferencia entre uno y el otro. Me hice como un Sí, resumen dale, para- vos, llevanos vos, porque capaz que nosotros te Bien. movemos. No, pero está bueno. Por ahí la inclusión educativa, esto que vivimos hoy o que se quiere lograr, que todavía se logra, pero hasta ahí Hasta nomás, ahí nomás. ve a la diversidad como un problema. Digamos, este chico que es distinto Ah. Claro. es un problema para mí. Sí, sí, sí. Esta Y- docente que por ahí, más allá de que tenga 30, 10, 20, en el fondo hay docentes que obviamente hacen lo Todo. mejor que Sí, sí, pueden sí. para poder, para que ese chico pueda aprender. Y hay otros que inconscientemente son un problema, porque si él se Claro. aprendiese igual que el resto, Y cambia, siempre, o sea, históricamente cambia el paradigma, porque antes las personas con discapacidad se las veía como un problema, se los guardaba, se los escondía, y hoy en día ya no se los esconde, pero sigue siendo un problema logístico, tengo que gastar recursos, tengo que gastar tiempo, tengo que ver cómo hacer una currícula adaptada para ellos. claro. Nunca se porque lo se lo pone en el consigue. foco como decir, che, esto no es un problema. Es parte de la está bien y diversidad. tiene que pasar y Exacto. tiene que estar incluido también. Sí, en realidad en la inclusión educativa, digamos, lo distinto es el problema y acceden al sistema educativo, están sentados en un aula, pero hay que pensar si aprenden. Claro. Claro. Si lo O que si vienen a aprenden es ocupar de con el- calidad. Claro. ¿Qué pasa con el niño entra al nivel inicial, ¿no? Sí. Pasa al nivel inicial a primaria. De primaria pasa a secundaria con proyecto de inclusión y después a ese chico, a ese joven adulto, ¿ustedes lo ven trabajar en algún lado? ¿Lo ven estudiar en algún lado? No. No. Y bueno, entonces el aprendizaje que tiene no es de calidad, no le sirve para nada, Claro. porque ese Tal cual. joven no puede hacer más nada. Es como que solamente va pasando niveles, pero en un momento te estanca el mismo sistema. Exacto. El foco en la inclusión educativa, el foco está en que acceda. Porque- ¿sí? Claro, encima esto es nosotros accedemos a que el chico pueda ir a una escuela común. Sí, Es- yo padre, esta- sí. perdón, Sí, sí. Padre, madre de un niño que veo que va avanzando en su formación educativa,
lo que me voy a preguntar, como cualquier otro niño, es por qué, o como cualquier otro joven, por qué mi pibe, si avanza como el resto en la educación educativa, no puede estar trabajando como el resto. Sí, o no Claro. estudiando o Si haciendo un estuvo del curso, mismo, claro. Es transversal a todos los niveles educativos. Estamos hablando de una educación inclusiva hasta en el terciario, en la universidad, Exacto. en ingeniería. Entonces, claro, es como... Claro, fue es una un cambio de mentira. paradigma educativo En bastante... cambio, si lo pensamos desde una educación inclusiva, el foco no está puesto solamente en el acceso, sino que esa persona pueda aprender conocimientos que le sirvan dependiendo sus capacidades. Claro. Claro, ¿Sí? sí. Ayer hablábamos con Débora. ¿Qué pasa con las personas que no saben leer y escribir? Y que no lo van a poder hacer, que no lo van a poder lograr. Están fuera del sistema Sí. educativo. Sí. Sí. ¿Por qué? Porque el sistema educativo quiere se una asienta persona... sobre Que sepa la escribir. escritura y la lectura sí o sí. Exacto. Sin falta de ortografía. ¿Qué persona, qué Estamos joven con- que no sabe leer y escribir puede acceder al secundario? Nadie. Nadie. Claro, y no estamos hablando... claro, se lo lleva a educación inclusiva y lo estamos charlando también mucho con el tema de las personas con discapacidad, pero hay chicos de bajos recursos que no saben leer y escribir. Y es una realidad nacional que no se atiende hace años, hace añares. La La alfabetización. analfabetización sistematizada, obviamente, hace que, claro, que no puedan acceder directamente a persona un sistema que no educativo. Entras en un puede- círculo vicioso. Sí. No salís nunca de ahí. No. Una persona que no sabe leer y escribir Como las bases encima. tiene que... o sea, Sí. Se tiene que formar igual. va a ser un ciudadano igual que cualquiera de nosotros, Sí. aunque no sepa leer y escribir. ¿Se entiende? Sí, o sea, tiene que tener una formación. Acá Pero también es tenemos- la trampa, perdón, es la trampa de un sistema que va exigiendo, porque este sistema que exige y que va trabajando a través del mérito y de los éxitos, porque quiere dejar a alguien afuera. Y claramente las personas con bajos recursos, con vulnerabilidad, no responden a este sistema de éxitos que nos presentan, entonces van a quedar afuera. Exacto. También acá en Punta Del Este tenemos un claro ejemplo de que hay una escuela que, digamos, hay todas personas de bajos recursos. Sí, Mm. sí, No sé sí, si sí. me entienden. Sí, Sí, te sí. entiendo. O sea, es como los encerramos en una misma institución porque pobres, ellos, Claro. viste, No no pueden, pueden, sí, pero no sí, es que sí. no pueden. La victimización encima, a todo eso. A Un todo montón eso. de Sí, cosas sí, para la hablar. la demonización, Dame sí, tela. No, pero por eso decíamos, es como, este concepto trae mucho para hablar y temas como muy profundos, ¿no? Acá Claudia Nicolosi pone: esa es la verdadera inclusión a la que vos haces referencia, se puede lograr haciendo un verdadero trabajo en equipo. Es de suma importancia llevarla a cabo en todas las instituciones educativas. Exacto. Sí, Yo que voy a poner un ejemplo claro y lo que conozco de la educación, ¿no? Yo conozco la educación no formal, que es la del escultismo, la de los scouts y demás, que de alguna manera el trabajo es, por esta formación integral y demás, acompañar una persona cada 6 pibes. Porque vos tenés que saber el Claro. contacto, este chico va al psicólogo, este chico va, tiene objetivos personales, que es poder empezar a hablar más, no hablar y demás. Como que, y es más personalizada la educación. Y esto lo pongo en, qué sé yo, otros movimientos que hay. Y así todo, en de una... barriales, las organizaciones barriales también tienen un acompañamiento personalizado. Es educación no formal, ¿no? Así Porque todo, en esa educación no sistematizada, nosotros nos ha pasado de no tener los recursos ni físicos ni pedagógicos para no sí. hacer una actividad adaptada a absolutamente Sí, todos los mal. chicos que tenemos. Hemos fallado, sí, en sí. eso hemos fallado, también porque nosotros desde ya los organismos de educación que nos bajan los lineamientos para los chicos, no tenemos esos recursos. Ya no solamente desde la escuela o el sistema educativo formal, sino desde todos los otros ámbitos también se ven falta eso. Sí, pero algo muy importante que vos dijiste es esta formación integral, que no hay que dejarla. O sea, es un concepto importante el que vos decís, porque en realidad, capaz que en una escuela se le da importancia más a lo pedagógico y todo lo demás que al niño le pasa, no lo tienen en cuenta. La formación integral es eso. Tener El todo. niño tiene, o sea, no es solamente lo pedagógico, es lo emocional también, Claro. lo que le pasa. Y digamos, un concepto que toma eso es el diseño universal, ¿sí? Porque de la manera en la que vos aprendés, cómo vos te expresás, cómo vos incorporás esos conocimientos, lo tiene en cuenta. No es que, bueno, listo, todos los niños de 6 años aprenden de esta manera y listo, aprenden así. No, cada uno tiene Tiene contexto, su sí, manera. sí, sí. Entonces,
a ver, por ahí son conceptos nuevos, entre comillas, que obviamente va a tardar años esto en cambiar, no es que va a ser de un día para el otro. Por eso, digamos, la educación inclusiva es un concepto, es un modelo, pero que va en transformación. Claro. ¿Sí? ¿Estamos muy lejos de eso, Lu? Yo creo que sí. Sí. En las escuelas hoy... Sí, porque vos fíjate de lo que estamos hablando, de transformar Todo un sistema educativo, literal. todo un sistema educativo. hay recursos De cambiar humanos. el objetivo. Sí. Pero yo, Sí. hoy nos ponemos los tres... Yo no no. debe faltar un montón de cosas. Ministro de Educación, ¿no? Estamos Sí. en el Ministerio de Educación trabajando, que siempre hay gente que está en esos cargos, lamentablemente no tiene nada que ver con la educación. No sé si alguna vez pisó un colegio o una institución, pero bueno, en este caso, con tu experiencia, ojalá que llegues a algún cargo de esos, si te interesa, nos sentamos a pensar. Sí, Cualquier sí proyecto vos llega. te le pones a pensar, bueno, el recurso económico, vamos a ver si lo tenemos del Estado, debe estar, si hay mucha plata que se gastan pelotudeces. El recurso humano, que es lo importante, de los docentes, Que hay los un profesionales, montón. hay un montón. Entonces puedo adaptar un sistema en el cual esta educación integral, que me la paso repitiéndole a los docentes en las capacitaciones, abarcarla con la práctica, que es poniendo en las aulas más docentes para acompañar una educación integral y una educación inclusiva. Exacto. ¿Podría ser así? Tan fácil como eso, ¿por qué No, mierda que no en lo realidad hacen, también boludo? no está muy diferente. Porque no es tan fácil, No, pero pero- no está tan diferente a lo que pasa, en realidad. Tenés que tocar el culo a un montón de personas, si vamos al caso. O sea, Sí, bueno. Pero Pero por eso tenemos que pensar cuál es el objetivo. claro. Por Pero eso la volvemos al objetivo. ¿Cuál es el objetivo del sistema educativo? formar personas. Sí, civilizar. Sí. Y bueno, y entonces ¿Sigue capaz siendo ese el mientras objetivo? también ¿Civilizar? No, y en un fondo, Claro. ¿vos qué pensás? Nunca se hizo el cambio de paradigma de decir si entra un pibe acá es para civilizarlo y el que no entra es un incivilizado. ¿Al Estado qué le sirve? Que pensamos todos iguales. O que seamos ignorantes. Que somos ignorantes. O que no, ¿Le que no sirve? pensemos, claro. Algo que pensábamos el otro día también. ¿Por qué la discapacidad es un tema que, digamos, a nivel gobierno no interesa tanto? No está en agenda pública. No está. ¿Por qué? Pero no están las infancias en la agenda No. pública tampoco. Hace Tampoco. años. ¿Y por qué? Porque no interesa. Sí, pero ¿por qué? ¿No interesa por Porque qué? no, en el futuro... Porque no votan. Claro. Las personas con discapacidad bien, tienen muy bien, derecho al amiga. voto, Muy bien, pero muchos No no lo votan. hacen. Claro. tal cual. Es verdad, no votan. Sí. Es tristísimo, Sí, ¿eh? Las Porque infancias, ¿qué le va a también- importar? No, y porque también uno, a ver, que trabaja y que quiere, quieras o no, lograr cosas buenas o cambios, y sí, te vas a chocar con muchas barreras. Y todo este trabajo en infancia, todo este trabajo con personas con discapacidad y demás, termina siendo algo que se ocupan las organizaciones sociales. Sí, y Claro. que solo no se puede. Y no se puede, tal cual. Porque yo desde mi lugar, capaz, en mi trabajo, voy a poder hacer lo mejor posible, voy a tratar de educar a esa persona en lo que puedo, en lo que me sale, pero esa persona después va a seguir creciendo, o va a ir a otra otros institución, grupos, sí. a buscar un trabajo, y capaz que no lo va a lograr. Tal cual. Entonces por ahí eso es lo triste también. Pero Claro. bueno, volviendo... Sí, volviendo, quiero para que no, Para- por tu tiempo y demás, no sé qué vos manejalo. No. ¿Qué te gustaría? Bien, puntuar? vuelvo a repasar los puntos Sí, para dale, tener dale. en cuenta la diferencia entre educación inclusiva y inclusión educativa. La educación inclusiva tiene a lo heterogéneo como un valor. Que todos seamos distintos es bueno, positivo, claro. es bueno, ¿sí? Y te va a reconocer a vos, Rosetta, diferente a Lauti, y Lauti y vos diferente a mí, ¿sí? En cambio, la inclusión educativa, la diversidad, a lo distinto, lo ve como algo negativo, como un problema, como algo a lo que no sabemos qué hacer con esto, ¿sí? En la educación inclusiva, el foco está puesto en el acceso, en el aprendizaje, la participación y la calidad, ¿sí? Lo que yo te enseño a vos te va a servir para la vida. No es te doy, sí, haz este Al dibujito, micrófono. perdón, no te doy este dibujito para que te pongas a pintar mientras los demás ven multiplicaciones y Claro. divisiones, ¿sí? Sí. El La resto inclusión para hacer dibujitos. La inclusión educativa, en cambio, el foco está puesto en el acceso. Claro, ¿sí? encima, eso también. Vos estás en el aula, Sacando- vos estás en el sistema, pero lo que aprendés. no te Sacando el sirve para chiste, la nivelación tiene que ser para arriba también. Si no, claro, mandarías a todos ese dibujito. nada. Claro. Exacto. Todo. Bueno, en la educación inclusiva se tiene en cuenta el diseño universal del aprendizaje y en la inclusión educativa las configuraciones de apoyo, que
¿Qué son las configuraciones Sí, de eso te apoyo? iba a preguntar. Las configuraciones de apoyo son adaptaciones, que alguien ahí respondía, pero muy bien, porque es como un término que se usaba antes, para la persona, ¿sí?, que tiene alguna dificultad en el aprendizaje y tiene que aprender de distinta manera al resto. ¿Se entiende? Tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. Bien. Y por último, la educación inclusiva, lo que se necesita es capacitación, flexibilidad y construcción. En cambio, en la inclusión educativa vemos como resistencias A constantemente. todo eso. Entonces, hoy en las instituciones lo que más rige es la inclusión educativa. Exacto. Sí, que no está mal, No está mal. Ojo, no está mal. Pero le falta un poquitín. Sí, no, pero está bueno empezar a pensar en la educación inclusiva Claro. y en pensar en esto. También, vuelvo a repetir, porque por ahí, para que no se confunda, la educación inclusiva no solamente tiene que ver con las personas con discapacidad. No, era todo esto, el sujeto en